Un hermano a través de las redes sociales me hace una pregunta muy legítima y es la recepción de las indulgencias plenarias, ¿no? Como saben ustedes, las indulgencias es aquel don de la Iglesia en la que el Papa, la Santa Madre Iglesia, ejerce esa potestad única que le ha dado Jesucristo de atar y desatar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces, las indulgencias plenarias son aquel perdón de las consecuencias de nuestros pecados, de las heridas de nuestros pecados, no del pecado en sí mismo, que se perdona a través del sacramento de la confesión de forma regular. Pero el pecado es como un clavo. La confesión saca el clavo de ahí donde lo hemos clavado. La indulgencia plenaria repara ese agujero que el clavo dejó. Es una forma metafórica, digamos, de explicarla, ¿no? Y en consecuencia nos libra de las consecuencias del pecado y de toda la purificación que merecemos realizar en base a ese pecado. Entonces, ustedes pueden ver indulgencias en mis anteriores puntos de vista en la página web preguntasdefe.com para entender un poco más los detalles de cómo funciona. Pero lo que me preguntan un hermano es: Alejandro, durante el tiempo de la pandemia, donde los católicos no podíamos asistir físicamente a ganar las indulgencias por los caminos habituales, rezar el rosario en comunidad, la visita al Santísimo por media hora y otras devociones relacionadas con la peregrinación que implicaban confesarse antes o después de recibir la indulgencia plenaria o de participar del evento por el cual íbamos a recibir la indulgencia plenaria, comulgar antes o después de la recepción de esa indulgencia plenaria y orar por las intenciones del Papa. Entonces, obviamente, el Papa Francisco extendió esto, primero ampliando los plazos, porque normalmente los plazos de una indulgencia plenaria eran ya sea 8 días antes o después de el acto que nos va a dar la indulgencia, la novena, por ejemplo, el acto de devoción, la visita al Santísimo, etc. 8 días antes o después para confesarse y 8 días antes o después para recibir la Santa Comunión. En el medio de la pandemia, el Papa expandió esto a 40 días y puso que la indulgencia plenaria seguía siendo válida si es que, a pesar de la intención auténtica de confesarse y comulgar, esto no era posible por las restricciones de la pandemia. Recordemos que en la época más grave estábamos encerrados en la casa y nadie pensaba siquiera juntarse para nada, mucho menos para ir a la iglesia o para rezar juntos el rosario, salvo en familia, o para cualquier otra actividad de devoción. Y obviamente esta amplitud que hizo el Papa nunca la restringió. Pero cuando hemos vuelto a la normalidad, un hermano que no puede asistir a las actividades porque tiene una discapacidad importante que le impide el movimiento, me pregunta: Alejandro, ¿la indulgencia se sigue aplicando para aquellas personas que físicamente no podemos ver el Santísimo Sacramento, que estamos aislados en nuestra casa porque somos demasiado ancianos y no tenemos familiares que nos lleven de un lado al otro? O, como en mi caso, dice este hermano, tengo una discapacidad seria que me impide salir de mi casa y atender a otro lugar. Si participamos de la hora santa, si rezamos el rosario en comunidad, si contemplamos el Santísimo Sacramento a través de las redes sociales, de los canales de televisión como EWTN, o a través de YouTube, ¿no?, de Mariavisión, de EWTN, o a través de Instagram o de cualquier otra de las redes sociales de transmisión en vivo. ¿Es válido eso para ganar indulgencias? Y esta es la pregunta de los 1.000 millones, porque yo he ido a preguntarle a varios sacerdotes, le he preguntado a canonistas, le he preguntado a moralistas y le he preguntado a especialistas en liturgia para ver si en alguno de esos campos alguien tiene una respuesta definitiva. Y las respuestas son básicamente: mira, el canonista dice, desde el punto de vista canónico, el Papa no ha retractado esa amplitud de posibilidades de ganar las indulgencias. En consecuencia,
desde el punto de vista de la norma de la Iglesia, esas indulgencias siguen vigentes. Es decir, la norma no ha cambiado, la norma se sigue aplicando. El moralista me dice, mira, efectivamente las normas no han cambiado, pero Dios juzga los corazones. Entonces, si una persona que puede perfectamente ir a la iglesia para la adoración eucarística, para la hora santa, para rezar el rosario comunitario, no lo hace y se queda pues comiendo helado, mirando la televisión, por más que sea EWTN, y diciendo Diosito, Diosito, pero lo que puede en conciencia hacer no lo hace, moralmente creo que, una vez más, acá todo incondicional, ninguno tiene la certeza, ese es lo primero que tengo que confesar. Me duele en el alma no poder dar una respuesta, pero yo mismo no la he encontrado y yo no la sé. Por eso es que he consultado antes de responderle a este hermano que me preguntó, me hizo esta pregunta, esta consulta ya hace algún tiempo, y me he tomado pues algunos días para poder responderla. En consecuencia, el moralista dice, si una persona que puede asistir no asiste, Dios no es tonto. O como dice San Pablo, de Dios nadie se burla. Entonces nadie puede estar diciendo, bueno, acá yo estoy cumpliendo con las normas. Eso funcionará en el fútbol. Oye, no fue foul. Lo hice rodar por el pasto, pero no fue foul, fue a la pelota. No, ese tipo de engaños a Dios nadie lo engaña. Entonces, moralmente, si una persona está realmente impedida, entonces lo que dice el canonista probablemente se aplique. Y finalmente, el liturgista me dice, mira, ese es algo que va a tener que definir la Iglesia, especialmente para las condiciones que tú estás explicando. Todavía eso no se ha definido. De hecho, en el pasado eso no se contemplaba, ¿no? Y él dice, mira, recordemos que todavía hay muchas actividades como son las novenas, y hay muchas novenas en la iglesia y a través de internet tenemos acceso a esas numerosas novenas en las que la oración de estas novenas implican indulgencia plenaria con las condiciones debidas. Entonces, existe acceso todavía a estas indulgencias plenarias a través de otras formas que no requieren asistencia física a algún lugar. Ahora, la adoración al Santísimo de una persona que no se puede mover, pero que está frente al Santísimo Sacramento mirándolo, contemplándolo y haciendo un esfuerzo real de adorarlo, aunque la presencia real no sea real físicamente, sino que sea una presencia real virtual, porque se está viendo por televisión o por redes sociales. Entonces, este sacerdote especialista en liturgia me dice, mira, lo que sabemos es que el beneficio profundo de ese acto de adoración no es algo que Dios va a ignorar. Con precisión matemática podemos decir que esa persona necesariamente va a recibir una indulgencia plenaria. No lo sabemos, pero sabemos que Dios es infinitamente misericordioso y que comprende perfectamente nuestras circunstancias. Ahora, una persona que se encuentra en esta situación puede perfectamente confiar en esta misericordia de Dios. Entonces, ojo aquí, cuidado, salvo el canonista que dice, mira, si nos vamos a la letra, el Papa no ha rescindido ninguna de esa magnanimidad, digamos, respecto de cómo se aplica las indulgencias plenarias. Pero obviamente el moralista dice, nadie se va a burlar de Dios simplemente porque el Código de Derecho Canónico, o mejor dicho, las normas establecidas por el Papa dicen lo que dicen por ahora. Pero por otro lado, nadie puede dudar de la magnificencia inagotable del amor de Dios. Entonces, no tengo una respuesta definitiva y lo que dice el liturgista es, creo que muchos de nosotros deberíamos estar conscientes de la necesidad que tenemos de mayor clarificación y en general las redes sociales han planteado una serie de desafíos frente a los cuales no tenemos respuesta y que van a tener que ser enfrentados tarde o temprano por las normativas de la Iglesia, por las normativas litúrgicas, por las normativas canónicas, etc. Y creo que muchos de nosotros tenemos que juntarnos y de buena fe pedirle a la Santa Madre Iglesia que define estas cosas con un documento por parte del dicasterio adecuado. En este caso, digamos,
sobre específicamente las indulgencias plenarias debería ser la penitenciaría apostólica. Esperemos que así lo haga. Mientras tanto, los hermanos que se encuentran en la situación que este buen hermano me comparte, de sufrimiento, de inmovilidad, de deseo auténtico de recibir los dones de la generosidad de Dios, esto Dios lo va a conceder, que sepan que tienen una herramienta aún más potente, como decía San Juan Pablo II, el sufrimiento. El valor salvífico del dolor, en este documento del Papa La Salvifici Doloris, claramente San Juan Pablo II decía: hermanos que sufren, la Iglesia necesita de sus sufrimientos, porque es una de las oraciones más poderosas y porque el sufrimiento después de la redención de Jesucristo ya no es una maldición. El sufrimiento es lo que nos trae, lo que atrae y lo que engendra el amor de Dios. Así que no creo que alguien por ahora pueda dar una respuesta exacta, precisa, pero en resumen, dos cosas muy importantes. Primero, existen formas individuales de ganar indulgencia plenaria si así lo deseamos. Las novenas son un camino. Yo soy bastante devoto de las novenas, especialmente las de San José y la de la Divina Misericordia, que comienzo literalmente, religiosamente, cada Viernes Santo, y la recomiendo vivamente. Pero además está el amor de Dios, que comprende nuestras específicas circunstancias, y Dios no va a dejar de derramar grandes dones, sean los que sean, pero grandes dones espirituales por esa circunstancia ofrecida con amor. Que tengas un buen día.